que sucede. Voy a referirme, por supuesto, al último pasaje de Gálatas capítulo 6, ahora en los versículos 17 y 18. Estamos terminando con la carta a los Gálatas. Todavía estoy esperando compartir un último tema como una reflexión final después de estos 30 temas de Gálatas. Pero en Gálatas capítulo 6, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo va a cerrar con una experiencia personal, con un testimonio propio. Y entonces yo le puse por título Las cicatrices de Cristo. Ahora, cuando nosotros pensamos en cicatrices, sean morales o sean físicas, siempre tienen una historia. Si yo les preguntara acerca de sus cicatrices físicas o sentimentales, dirían, sí, por supuesto, sucedió tal y pasó de tal manera. Así que de tal manera, cuando nosotros vemos esas cicatrices, siempre nos recuerdan dos cosas: o que debemos de tener cuidado, o de lo afortunados que somos, porque habiendo sido peor, estamos aquí. Siempre las cicatrices nos recuerdan algo. A veces incluso nosotros lo miramos y aunque ya no hay dolor, allí está el recuerdo de aquello que nosotros, con lo que aquello fuimos marcados. Sin embargo, las marcas de Cristo a las que el apóstol Pablo se está refiriendo tienen un significado distinto. Y esto es lo que vamos a estar rastreando para tratar de entender el pensamiento de este gran escritor, gran apologista, que defiende el evangelio, que busca rechazar la religiosidad dentro de la iglesia y que esto le ha traído consecuencias. Las consecuencias son las cicatrices de Cristo. Para poder entender un poco mejor, déjeme contarle que en Alemania, en Austria y Suiza, en los siglos XVIII y XIX, había una práctica que se llamaba el mensur. Era no otra cosa sino el esgrima que se tenía que realizar con ciertos elementos, pero ellos, en un acto de hombría y de valentía, los universitarios lo hacían sin máscara, sin protección. Con esto demostraban que eran personas valerosas y entonces tenían las marcas en la cara. Incluso vemos que en el nazismo era muy común que tuvieran este tipo de marcas, que ellos la portaban, por supuesto, con mucho orgullo, porque eran heridas de un duelo que ellos habían tenido, en donde se habían batido. ¿Cuáles eran las cicatrices del apóstol Pablo?, nos preguntamos. Déjenme presentar en primer lugar este punto como marcas de identificación. Marcas de identificación. Y pregunto lo siguiente: ¿por qué se tatúa o se perfora la gente? Es más, no solamente eso, sino ¿por qué nos vestimos de tal o cual manera? Si no es para identificarnos con cierta sociedad, con cierto pensamiento. Hay quienes, por ejemplo, mis hermanos Ortega, por supuesto, trabajan en los deportes. Siempre su outfit es muy deportivo, porque ese es su mundo, es su mentalidad. El asunto es que nosotros como humanos siempre buscamos la pertenencia. ¿A dónde yo debo estar o con quién me debo juntar? Así los hijos de Dios buscamos las iglesias. Las iglesias en donde decimos: yo conocí de Dios y quiero seguir con los que están buscando a Dios. Porque creemos en la pertenencia. Creemos que necesitamos pertenecer a algo. Mira este ejemplo extremo de los Mara Salvatrucha. Estos pandilleros que se tatuaban con mucho orgullo porque pertenecían a la pandilla que gobernaba El Salvador, a todo el país. Ellos entonces con esto se sentían poderosos, pertenecientes a los que mandaban, pero irónicamente esas mismas marcas al final los delataron para ser detenidos. Todos hoy están en la cárcel. Por tener un tatuaje están en la cárcel. Qué ironía, ¿no? Así que nos preguntamos, bueno, y entonces el apóstol ¿a qué se refiere? Versículo 17 de Gálatas capítulo 6, que dice: de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Este es el testimonio de Pablo. Y Pablo dice que ahora tiene
unas cicatrices que lo identifican. Pero interesante cómo empieza la narración del versículo. Él dice que nadie me cause problemas con esas cosas. Y aquí yo pude ver cómo los autores que están comentando precisamente este pasaje hablaban del cansancio del apóstol Pablo. Habla de que Pablo se ve cansado, se ve desanimado, pero yo más bien en lugar de cansancio lo veo fastidiado del tema. Lo veo chocado del tema de los judaizantes, que por cierto sería el gran tema que lo perseguiría hasta los últimos días de su vida. Incluso él fue detenido por causa de los religiosos judíos que insistieron en ponerle las manos encima para detenerlo con esa narrativa del evangelio que salvaba y bendecía a toda la gente. Así que lo vemos cansado, fastidiado de ese tema. Sin embargo, también se alcanza a ver allí su autoridad. Él está exigiendo, ya basta del tema, ya es suficiente, ya no quiero saber más del asunto, y entonces demuestra su autoridad. Y es que cuando hemos analizado durante 30 temas anteriores, paso por paso, versículo por versículo, toda la carta a los Gálatas, aquellos que estamos estudiando esta carta, debe de quedar claro que los religiosos deberían de callarse. No hay nada, no hay un argumento verdadero y válido que justifique su proceder, que justifique el proceder de los religiosos en la iglesia. La iglesia no es una religión. La iglesia es vida, es gracia, es paz, es Jesucristo mismo. No podemos caer en esfuerzos humanos, no podemos caer en pensamientos religiosos que más se emparentan con todo el resto de las religiones que en realidad con el evangelio de Cristo, que salva, que perdona, que da vida nueva. El apóstol Pablo entonces dice, basta, ya no quiero más tratar el tema. En ese momento está cansado. Es muy interesante cómo lo dicen otras versiones. Aquí dice de ahora en adelante, pero por ejemplo la Nueva Versión Internacional dice por lo demás, y miren cómo se está utilizando. Porque Pablo está desacreditando cualquier otro tema diciendo no tiene caso discutirlo. Cuando nosotros comparamos las magnificencias del Evangelio de Cristo contra la torpeza de la religiosidad, sea cual sea, dice Pablo, no hay nada que discutir, no hay nada que pelear. Esto tendría que ser una gran lección para los que se toman la encomienda, como los cruzados, ahí en las redes sociales, de defender la verdad y defender el evangelio. Nunca el evangelio ha necesitado que se defienda. Nunca la palabra de Dios ha necesitado que sea defendida, jamás. Esa tiene autoridad por sí misma y por eso Pablo dice, basta, el evangelio está sobre cualquier tema. Hermanos míos, tenemos que ser muy sabios cuando queremos defender el evangelio o cuando queremos llevar el evangelio a las personas, porque nos hemos equivocado en muchas ocasiones con este supuesto argumento de tratar de demostrar que tiene veracidad nuestra postura, cuando en realidad no necesitamos demostrarlo. Es Cristo el que revela, es Cristo el que convence, es Cristo el que está sobre todos los demás temas. No tiene caso discutir. Pero ya directamente sobre el tema de las cicatrices que dice Pablo, que muestran que pertenece a Jesús, el término marcas o cicatrices en el griego es estigma. Estigma, es decir, es una marca, y esto sin duda alguna va a contrastar tremendamente contra las marcas de la circuncisión. Para los que somos adultos sabemos que la circuncisión, sabemos que es una marca que casi de nacimiento a los 8 días se le tiene que poner al recién nacido, al niño. Y entonces en ese momento empieza su camino religioso, que era su orgullo de los religiosos judíos, en donde ellos presumían por eso ser hijos de Abraham, y por consecuencia ellos decían, somos hijos de Dios. Qué equivocados estaban, qué pretenciosos eran. Sin embargo, sin duda alguna, este orgullo que es característica del religioso es cuando presume sus logros, presume su iglesia, presume sus actividades. Y miren, ya me la sé,
Cuando llega una persona con nosotros platicando y lo primero que pregunta es, ¿y tú a dónde asistes? Sabe que en realidad no está interesado en dónde asiste usted. Quiere dar la pauta para que usted pregunte, ¿y tú a dónde asistes? Y entonces decirle, yo asisto a la mejor iglesia. Yo asisto a la iglesia que tiene mayores actividades, que es muy grande, que tiene un edificio muy cómodo, que tiene un equipo de alabanza. Eso es lo que presume. Son sus marcas personales, religiosas, que quiere presumir, que está lleno de orgullo. Pero el estigma, dentro del pensamiento del primer siglo, cuando se está escribiendo por el apóstol Pablo la carta a los Gálatas, era una palabra para referirse a las marcas que los amos ponían a sus esclavos. Los marcaban con su nombre. Mire, esto se nos hace salvaje. Ahora decimos, pues solamente a los animales, a las vacas, a los chivos se les marca. Pero en ese entonces era la realidad de que siendo esclavo tenía la marca de su amo. Y por eso Pablo dice, pues yo tengo la marca de Jesucristo. Porque Jesucristo, dice el apóstol Pablo, es mi amo, es mi dueño. Así que esto cambia totalmente la idea, porque los religiosos judíos, donde la circuncisión era la marca de su pertenencia a la ley, ya hemos hablado en un tema anterior acerca del bar mitzvah. Esa palabra bar mitzvah significa hijo de la ley. El Señor Jesús dice que eran más bien esclavos de la ley, más bien los ve de esta manera. Sin embargo, esta marca de la ley no era de esfuerzo ni de victoria. Era una marca a la que les pusieron sin que se les preguntara porque eran bebés. Así que es muy distinto el pensamiento del apóstol Pablo, que habla de marcas sufridas por causa del evangelio contra los religiosos que nos presumen lo que ni siquiera les costó, lo que no hicieron ningún esfuerzo. Para clarificar un poco más, déjeme ver el testimonio o la vida del apóstol Pablo. En primer lugar, según a los Corintios, de hecho el apóstol Pablo, cuando está hablando a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice de la siguiente forma: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, que resucita a los muertos. Miren esta experiencia, el testimonio del apóstol Pablo, que está diciendo que incluso estuvieron al borde de la muerte, y de esas marcas son precisamente a las que se refiere. Otro pasaje en 2 Corintios, pero ahora versículo 6, versículo 5, dice: fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Todo eso fue marcando el corazón, la vida, el cuerpo del apóstol Pablo. Pero más impresionante es lo que dice en el capítulo 11 de su misma carta. Vean lo que está diciendo. Se está comparando con los demás cristianos y dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda la noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y te enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son.
He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! Diríamos nosotros. ¿Cuánto difiere nuestro cristianismo cómodo de hoy con lo que el apóstol Pablo está dando de testimonio? Pero, ¿acaso es algo extraordinario? ¿Acaso es algo que no se veía venir? Miren lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5:11. Es más, léalo conmigo, versículos 11 y 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor lo había advertido. No tenía que ser algo extraordinario. Incluso la tradición nos narra de la muerte tan terrible de cada uno de los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, en donde fueron ellos torturados, en donde ellos fueron perseguidos, en donde ellos al final fueron muertos, porque el Señor lo había advertido. El camino no es fácil. Parece que de esto está hablando el apóstol Pablo cuando está insistiendo allí en el libro de los Hechos, cuando está enseñando a la gente de la iglesia: es necesario entrar al reino de los cielos por medio de muchos padecimientos. ¡Qué tiempo tan terrible el del primer siglo! ¡Qué tiempo de tantas luchas! Hoy el evangelio es medianamente aceptado. Hoy una persona nos puede escuchar el evangelio y no corremos peligro como sucedía en ese entonces. No somos perseguidos por un grupo loco, sectario como son los judíos, o por el mismo gobierno porque es contra la ley. Qué dura situación era la que vivían ellos. Y sin embargo, ellos lo enfrentaban con alegría y con gozo. Ahora, es muy interesante que en el llamamiento a Pablo se le añade un ingrediente muy especial. ¿Se acuerdan? Él tiene el encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, es deslumbrado y escucha esas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando por fin está reposando 3 días allí en la ciudad de Damasco, se le dice a un hombre, a Ananías: ve y sánalo, imponle las manos. Y dice entonces en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y añade: y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Pablo no había sido engañado. Cuando fue reclutado, fue claro: el Señor era parte del ministerio. Muchas veces vemos a personas que desisten del evangelio o desisten del ministerio porque no estaban preparados para el fracaso, porque no estábamos preparados también para las dificultades, para las pruebas. Queremos abandonarlo todo. Queremos dejarlo todo porque francamente no cumplió nuestras expectativas. Pablo no puede pensar eso. De hecho, hay una ironía aquí implícita, porque Pablo era el perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? El implacable perseguidor de la iglesia, y al final Pablo fue el perseguido por causa de Cristo. Él tuvo que estar del otro lado para mirar ahora lo que era esa vida. Así que cuando Pablo está hablando de cicatrices, no hay nadie más autorizado que él para demostrar de este tema. Las cicatrices espirituales, físicas, sentimentales, yo no sé, que habían marcado su vida y que eran la muestra de su amor o de su sufrimiento por la causa de Cristo. Esta forma de definirlo, la causa de Cristo, es acuñada por el apóstol Pablo. Causa de Cristo para él es su vida, para él es su todo, su propósito de existencia. Y él dice: ay de mí si no lo hiciera.
me es impuesta necesidad de cumplir. Esto que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar con esfuerzo, con dedicación, causó cicatrices, y esas cicatrices, sin embargo, no eran promocionadas. Es decir, no fueron buscadas, no fueron pretendidas a propósito, y aquí hay un gran contraste con los religiosos. Estaba yo recordando en estas semanas pasadas a algunos hermanos que se ufanaban, ¿no? Y decían, es que fui a la casa de fulano de tal y le rompí sus imágenes y entonces me empezaron a golpear. Pues, ¿qué esperabas? Eso no es sufrir por Cristo. Es más, cuando nosotros miramos ese tipo de actitudes, se les olvida que el apóstol Pablo recomienda que tengamos cuidado con la conciencia de esas personas, respetar lo que ellos creen. No es por imposición, no es por regaños como nosotros estamos proyectando el evangelio, pero creen que esas son las cicatrices de Cristo. Pablo no estaba entrometiéndose donde no lo llamaban. Pablo no estaba buscando peleas, conflictos. Pablo estaba en lo suyo y sin embargo provocaba todas estas cosas. Sus cicatrices eran la evidencia de su servicio. De su servicio. Y aquí nos detenemos un momento para reflexionar y preguntarnos, ¿qué tipo de evidencia tenemos de ser de Cristo? ¿Qué tipo de evidencia en donde todos voltean y dicen, tú eres distinto, tú no hablas igual, tú no te comportas de la misma forma? En donde nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos nos dicen, pero ¿por qué haces las cosas así? ¿Por qué no te enfadas como los demás? ¿Por qué no explotas como todos lo hacemos? ¿Qué evidencia tenemos de ser de Cristo? El apóstol Pablo tenía evidencias en el cuerpo y en el corazón. Demostraba que esas cicatrices hablaban o eran evidencia de su servicio. Así que con esto no estamos diciendo que vayamos y busquemos peligros y pruebas, que vayamos y enfrentemos a las personas ahí en la calle. Y muchas veces eso es lo que hablan de los cristianos. En estos días estaba de moda uno de estos indigentes que le llaman el teólogo de la calle, algo así. Y todos emocionados porque el hombre que está mal de sus facultades mentales enfrenta a los testigos de Jehová y no los deja hablar. Y todos dicen, oh, gloria a Dios, el hombre está mal. Pero están acostumbrados a creer que eso es la expresión del Evangelio. La expresión del Evangelio es una vida en Cristo. Es una vida sosegada, es una vida entregada. Es una vida donde los frutos del Espíritu se asoman naturalmente. Y tratamos a las personas bien, aunque nos traten mal. Y tenemos paciencia, aunque no nos tengan paciencia. De eso está hablando el Evangelio. Esas son las cicatrices, esas son las evidencias. Lo demás son habladurías. Lo demás son pretensiones. Hay un término para los que en ese entonces estaban siendo castigados constantemente, porque había maleantes. Maleantes que parece como el apóstol Pablo lo menciona: 5 veces he sido golpeado y 3 veces golpeado con varas. Les llamaban a ellos estigmatías. No le voy a poner así a su hijo, por favor. Estigmatías. Era un sinvergüenza marcado. Y propiamente Pablo está diciendo, pues a mí me llaman que soy un sinvergüenza marcado. Pero la realidad es que el término estigma también tenía otro y muy diferente significado. Se aplicaba a una conocida costumbre de los devotos religiosos de pincharse o tatuarse sobre sí mismos el nombre de su Dios u otro signo que expresara su devoción. No le estoy diciendo que vaya y se ponga un tatuaje con el nombre de Cristo, no. Estamos hablando de personas que verdaderamente vivían su fe hasta tal punto que parecía que se marcaban a sí mismos el nombre de Cristo y nadie lo podía negar. Dijo Isaías en el capítulo 44, versículo 5, y parece que se refiere a Pablo y parece que se refiere a los apóstoles cuando dicen: algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco al Señor.
Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de Israel. Mire, eso se estaba refiriendo Pablo. El apóstol Pablo estaba hablando en ese momento de esas marcas que ahora ya no es inconfundible que vienen de Dios. Hay otro pasaje en el último de los libros, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, que dice: a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Y me añade, mire esto: yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Cuando alguien ha sido impregnado por Cristo, cuando alguien ha sido llevado a los pies de Cristo por causa del Evangelio, hay un cambio total que parece como si se le pusiera la marca de Cristo. Y entonces nadie puede negar a quién pertenece ese esclavo, ese siervo, esa sierva. Dicen, es de Dios, es de Cristo. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, en los primeros siglos, él escribió: esta es mi carga. Estas son las marcas que llevo, como el abanderado de un ejército que luce orgullosamente sus cicatrices. Porque todos ellos, como mártires de Cristo, sabían lo que significaba llevar el nombre de Cristo tatuado dentro de su corazón. Cuando ellos se negaban a adorar al César, cuando ellos se negaban a participar en las costumbres religiosas, cuando ellos desechaban cualquier movimiento, pensamiento o fe contraria al Evangelio, siempre tenía consecuencias. Bendito sea Dios que hoy estamos en un estado que se supone que es laico, aunque había que preguntarle a los hermanos de Chiapas qué tan laico es, en donde podemos hablar y podemos ponernos una camiseta y estamos en paz. Pero para ellos significó su vida. Un ejemplo de ello, de las camisetas que se ponían de Cristo, se cuenta que a Santiago, escritor que tenemos allí, esa carta pequeña en el Nuevo Testamento, que en realidad era Jacobo, el hermano del Señor, le apodaban rodillas de camello, por las largas horas que estaba orando. Tenía las rodillas marcadas. Un hombre fiel y piadoso, que se dice que el día que lo mataron fue cuando comenzó el asedio contra Jerusalén. Los mismos enemigos decían: lo comenzamos nosotros cuando matamos a Jacobo, el hermano del Señor. Mire qué marcas. Esto nos pone a temblar, nos hace pensar: ¿qué estoy haciendo yo? ¿O qué debería estar haciendo yo? Sin embargo, a veces no entendemos de lo que significa. Nos tendríamos que preguntar: ¿alcanzan a ver las marcas de tu cristianismo los que te conocen? Un amigo, David Buck, decía: ¿a quién le beneficia que tú seas cristiano? Y nos preguntamos: ¿tendría que beneficiar de alguien? ¡Claro! A todos los de alrededor. Todos tendrían que ser beneficiados por tu causa, porque eres la luz de Cristo. No con palabras, sino con hechos. Y esto no debemos confundirlo con la religiosidad. Mire la terrible ironía. En la Iglesia Católica Romana, oficialmente se conocen a más de 80 estigmatizados. Es decir, aquellos en donde supuestamente aparecieron de pronto las marcas, los orificios del Señor Jesús en estos lugares. Y dicen que oficialmente hay 80 estigmatizados. Se equivocaron. Porque si esas marcas hubieran aparecido porque los crucificaron literalmente, entonces sí diríamos: son las marcas de Cristo. Pero es una vida más bien ascética. Estaban dentro de su monasterio, estaban dentro de su celda y supuestamente aparecieron. No, esas no son las marcas de Cristo.
Las marcas de Cristo son las que deja el sufrimiento por cumplir el ministerio, por cumplir con nuestra vocación cristiana. Versículo 18, y con esto cierra el apóstol Pablo. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Y cierra diciendo amén. Es muy interesante que este versículo 18 utilice esta frase. Y le voy a decir por qué. Cuando dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes, está haciendo una repetición. En el capítulo 1, versículo 3 de Gálatas, empezó con la misma fórmula. No lo notamos, pero ahora lo vamos a ver. Dijo él, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Si usted busca en los temas que hemos estado publicando en YouTube, encontrará uno que se llama gracia y paz. Así empezó su carta. Así comenzó a tratar con los de Galacia y así cierra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su paz sea con cada uno de ustedes. Y es que la gracia es la nota más positiva del mensaje del Evangelio. Es lo más grande, es lo más alto, la gracia, cuando nos tratan bien a pesar de ser tan malos, cuando nos dan salvación a pesar de ser pecadores, cuando no lo merecíamos. Y sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros. La gracia, y esa gracia era la que necesitaba la iglesia de Galacia. Estos que se habían desviado por causa de los judaizantes, por causa de los religiosos, y le habían dado la espalda arteramente al Evangelio y a Cristo y su cruz. Lo único que podía ayudarles era la gracia de Cristo. Pablo hace bien. Los encomienda, los dirige, los confronta, los reconforta, los restaura, yo no sé. Por medio de la gracia de Cristo inmerecida y abundante. Y hermanos míos, hay algo que debe quedar muy claro. Necesitamos gracia. Necesitamos con urgencia gracia. Y mire, cuando nosotros vamos con el Evangelio de Cristo, nos equivocamos cuando vamos con juicio, con condena, y vamos y señalamos el pecado de la persona y los ejercicios equivocados de las personas, los enjuiciamos. Eso no necesita la gente. Por más ciegos que puedan estar, ellos están conscientes que están mal. Ellos lo que necesitan escuchar son las buenas nuevas del Evangelio, que Dios los ha perdonado. Dios los ha perdonado. Ese es el Evangelio. No la condena, no la crítica, no el juicio, sino que Dios está en paz ahora con el ser humano. Y solo necesitan creerlo. Eso es todo. Solo necesitan creerlo. Necesita la gente gracia. Gracia del Señor Jesucristo. Es obvio, no tenemos que discutirlo. No necesitan religiosidad. Y es que la iglesia ahora comparte religiosidad. Comparte sus actividades. Comparte sus creencias. Comparte su orgullo. Comparte tantas cosas. Y a veces nos parecemos más a los testigos de Jehová, a los mormones. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros hablamos de Cristo, ellos también. Sin embargo, siguen confiando en sus obras, siguen confiando en sus esfuerzos. No necesitan religiosidad. Y aquí nos preguntamos nuevamente, ¿qué somos nosotros? ¿Somos religiosos o somos nuevas criaturas? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el que es nacido en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas. ¿Qué necesita la gente? Ver nuevas criaturas. No religiosos. No necesitan ver gente intolerante, devota, moral, exigente, intransigente. Eso dejémoslo para los que no son de Cristo. Para los que son tan exigentes, nosotros lo que debemos entregar es gracia. Ahora, es muy interesante cómo lo utiliza Pablo, gracia y paz.
lo utiliza al principio de la carta y lo utiliza al final de la carta, lo cual ya dijimos es un saludo. Es un saludo, es como decir, hola, ¿cómo estás? Pero entre el cristiano nos decimos, gracia y paz. Es lo que recibimos. Estamos en paz con Dios por la gracia de Jesucristo. Es el nuevo saludo, el saludo del nuevo pacto. Tal vez deberíamos de acostumbrarnos a ese saludo. Gracia y paz. Porque este fue el que sustituyó aquella fórmula de Números capítulo 6, que por cierto a muchas iglesias les encanta sin saber que ese ya no aplica. Decía en Números 6, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Pero se dio cuenta, es un anhelo hacia el futuro. Ellos miraban en el pasado y decían, ojalá un día encontremos eso de Dios. Cuando llegó Jesucristo, en él llegó el cumplimiento de ese pasaje. Y ahora Pablo lo cambia diciendo, ahora es una realidad actual. Gracia y paz para ustedes, iglesia de Cristo. Ya no es un anhelo. Ojalá el Señor se acuerde de ti. Ojalá el Señor te conceda su paz. Ojalá te dé su bendición. Ya la tenemos. Se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es la gracia. No es una doctrina que se enseña. No es un mensaje hablado y publicado. Es una persona. Cristo es la vida. Cristo es la paz. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Hace un rato, cuando estábamos dando los testimonios, yo decía una palabra: celebramos a Cristo. Celebrar. Pero muchas iglesias están sufriendo a Cristo. ¡Ay, Señor, ¿cuándo vendrás por nosotros? ¿Cuándo tendrás misericordia? Mira cómo sufrimos. ¡Ay, pobres hermanos! Tráiganles unas plañideras, tráiganles música triste, lloremos junto a ellos porque están de luto. No han despertado, no han resucitado y se han dado cuenta que Cristo ya está en la iglesia. ¿Por qué estamos derrotados? Ay, es que nos va mal. ¿Y qué? No tenemos dinero y tengo a Cristo. ¿Cuál es el problema? Y Cristo es más valioso que el dinero. Y Cristo es más valioso que tener o no tener problemas, ¿o no? Y ese nadie nos los quita. Nos pueden quitar la paz, la libertad, nos pueden quitar el alimento, nos pueden quitar todo, pero a Cristo jamás se nos será quitado. Gracia y paz, por siempre gracia y paz. Eso es lo que tiene mi espíritu. Yo estoy en paz para con Dios. Sin duda alguna, cuando nosotros miramos esto como una realidad actual, todas las cosas cambian. Diría el salmista, regañándose a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de adorarle. Salvación mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Ya no estamos de luto. Desde hace 2000 años llegó la gracia y la paz que ahora tenemos en Cristo Jesús. Esta última frase entonces es el saludo, pero también es el último remedio del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo le recetó 6 capítulos, a lo mejor es una carta pequeña, pero para una iglesia como los de Galacia, que habían dejado la fe, cambiándola por la religiosidad judía. En ese momento Pablo es como si después de tanto esfuerzo depositara a la iglesia a la gracia de Dios, como diciendo: lo último que queda es lo primero, la gracia. Como cuando hemos batallado por muchos días con la enfermedad y ya decimos: ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya no encuentro qué ponerme, así que me deposito ¿en dónde? En la gracia de Dios. O cuando hemos luchado con esa persona por largos años, hablándole de Cristo y de Dios, y llegamos al punto de decir: ¿sabes qué?
Ya no más lo depositaré en la gracia de Dios. Y hermanos míos, es lo mejor que podemos hacer, porque si la iglesia tiene esperanza, es por la gracia de Cristo. No es por nuestros esfuerzos, no es por nuestra aplicación en cómo hacemos las cosas, no es porque tratamos de ser mejor cada día. Eso ya no aplica para nosotros. Nosotros nos depositamos día con día en la gracia de Cristo, porque es lo único que nos justifica. Dios sabe que fallamos y sin embargo nos ve tan perfectos, como si nunca hubiéramos pecado, porque nos ve en Cristo. Dígame en dónde se da algo semejante. ¿Dios me ve perfecto? Sí, porque en realidad no te está viendo a ti, está viendo a Cristo en ti, y Él nunca pecó. Así que me deposito en la gracia de Dios. Me dejo caer confortablemente en sus brazos de amor y dejo de luchar. Pablo dice, bueno, la iglesia, lo último que lo va a levantar es la gracia de Jesucristo. Déjeme concluir este tema de la siguiente manera. Cuando hablamos del apóstol Pablo y cómo concluye todo este tratado, decimos que es la conclusión contra la controversia judaizante, donde se impone siempre la autoridad apostólica. Es decir, Pablo dice, bueno, esto va a ser lo último que voy a decir, pero mi autoridad apostólica está sobre cualquier asunto de estos, así que basta de tratar el tema. De ahí en adelante los va a dejar en visto, va a dejar que sigan hablando, ¿saben qué? Digan lo que quieran. Yo no voy a discutir, no voy a polemizar. Dije lo que tenía que decir. Pero también nos deja entrever algo maravilloso, es algo profético. Porque así como había fracasado en el primer siglo el judaísmo, en nuestros tiempos el judaísmo también va a fracasar. Escuche esto. Hoy tiene un gran revuelo las raíces hebreas, y hablan en hebreo, y mencionan Yeshua y Yahweh. Y hablan de la cultura, y hablan de los mandamientos, y hablan de la Torá, y parece que se llenan las iglesias. Bueno, dice Pablo, no va a prevalecer. No ha sido ese movimiento el que ha perdurado por los siglos, sino ha sido la iglesia de Cristo, la que está cimentada sobre la roca del evangelio de Jesucristo. Esa es la que perdura, no esas charlatanerías. Eso va a pasar, como todas las modas herejes que existen. Esta carta, la carta a los Gálatas, escuchen, no va a ser relevada de su autoridad. Porque la doctrina de la cruz siempre perdurará sobre todo. ¿Sabe qué? Este mundo puede acabarse. El día de mañana no sabemos si existirá todo esto que se ha construido. Pero hay algo que va a perdurar por la eternidad. La cruz de Cristo. Por siempre. Lo que marcó el antes y el después de la humanidad. Lo que hizo posible lo imposible. Que Dios se acercara al ser humano. La cruz de Cristo. Esa nunca será derribada. Y eso es a lo que el apóstol Pablo apuesta. Y dice, yo confío en la cruz. Yo predico la cruz. Lo demás está de más. Pablo cumplió su servicio al reino de Cristo. Y la muestra de que lo cumplió es que la iglesia todavía sigue. Mire, somos unos pocos acá. Y tal vez digamos, ay, ojalá fuéramos más. Pero aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia. Y aquí está Cristo. Y se está predicando la palabra. Y se le está dando gloria y honra a Jesucristo y a su apóstol, el apóstol Pablo, reconociéndole, tenía razón. Tenía razón. El evangelio perduraría, superaría todos los obstáculos. Aquí estamos nosotros, esta generación número, quién sabe, y las que faltan, las que se levantarán de estos niños que están acá, de estos jóvenes que seguirán predicando el evangelio.
Y seguirán diciendo, sobre todo está Cristo y su cruz. Y nunca terminará. El apóstol Pablo cumplió. Y por eso puede decirle a su apóstol, a su discípulo, a Timoteo, a ese joven, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Este es el llamado para nosotros. Esfuérzate. Esfuérzate para recibir la aprobación de Dios. Sé un buen obrero y predica correctamente la palabra de verdad. No es solamente levantarse a la brava una mañana, una tarde o una noche y decir lo que se nos venga a la memoria y lo que se nos venga en gana decir, sino es predicar la verdad de Cristo. Lejos de cualquier sesgo religioso, lejos de cualquier mandamiento de hombres, predicar que la cruz de Cristo salva y seguirá salvando a todas las generaciones. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya, la cual recibimos y nos apropiamos sabiendo, Señor, que en ella se halla la salvación y la vida eterna. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque Él nos levanta, nos liberta, nos lleva, Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y nos hace ver, Señor, que incluso las circunstancias que estamos viviendo actualmente no son comparadas con la gloria que hemos recibido de Cristo cuando ha llegado a vivir en nosotros. La realidad de que hoy tenemos gracia y paz para con el Padre. Gracias te damos, Señor, por este esfuerzo que el apóstol Pablo sostuvo y que luchó la buena batalla de la fe, para que nosotros, Señor, hoy estuviéramos escuchando este bendito mensaje después de 2000 años, tan pertinente y tan oportuno. Gracias te damos, Señor, por los que hemos creído, pero también te agradecemos por los que creerán. Y no creerán en un Cristo a modo, en un Jesús religioso, sino creerán en un Jesucristo que libera, que transforma, que da nueva vida. Aquel, Señor, que nosotros seguimos día con día. Te bendecimos por esta palabra tuya. Siémbrala muy hondamente en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.